Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. Buenos días, profesor Kelvin Arnaud. Muy buenos días, profesor Josué Hernández. ¿Cómo están las cosas, profesor? Hasta ahora, bien, gracias a Dios. Bien, después de haber vivido la tormenta a principios de esta semana, profesor, después de ver todos los estragos dejados por Fiona. Así es. Entonces, estamos aquí como cada sábado, presto para llevar orientaciones de actualidad a todo el Magisterio Nacional. Le invitamos, profesor, a todos nuestros seguidores y a aquellos que se conectan por primera vez a esta plataforma, que se suscriban, le den like y nos dejen su comentario, que nosotros leemos esos comentarios y nos sirven para crecer. ¿Qué le parece? Así mismo. Después de transcurso de esta semana, donde Una semana bien agitada, profesor. agitada, porque primero fue la semana donde se inició el año escolar 2022-2023, y segundo, tuvo estrago, como estaba usted diciendo hace un rato, por la tormenta Fiona, que lamentablemente no se pudo iniciar como estaba previsto, que era el lunes, y debido a esa tormenta se tuvo que posponer para el miércoles. Y debido a ella, profesor, todavía hay centros que siguen pospuestos para, hasta ahora, creemos que será hasta este próximo lunes 26. ¿Qué le parece? Entonces, Por la misma tormenta, donde hubieron producto, escuelas que estuvieron sí, afectadas y otras que están siendo habilitadas. siendo evaluada también para ver los daños. Y Entonces, otras que han sido habitadas por la misma persona sí, que han sido tuvieron utilizadas como refugio para los refugio. damnificados. ¿Qué le perdieron parece, su profesor? casa, Sí, lamentablemente. es así. Lamentamos, nos identificamos y lamentamos profundamente todo el daño que ha recibido material y algunos daños un poco aislados de lo que tiene que ver con educación en daño físico, ¿verdad? Pero la mayor cantidad de daños son materiales y son daños que se recuperan. Nos identificamos con toda la región este, con todos los maestros y la maestra, el personal que trabaja en los centros educativos y toda la ciudadanía en general. Y vamos a comenzar, profesor, con el llamado que se hiciera al inicio del año escolar. Un inicio que ya usted decía que fue incidentado por el paso del huracán, porque en principio era tormenta, pero luego se convirtió en huracán Fiona. Este inicio se postergó para el pasado miércoles 21 debido a la amenaza que en el momento teníamos, ¿verdad? Para este inicio, según el Ministerio de Educación informa, 2.627.883 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial fueron convocados para este inicio de año escolar, tras informarse que en todas las comunidades afectadas por el ciclón Fiona iniciará una serie de medidas. El Ministerio iniciará una serie de medidas conjuntamente con el gobierno central para acondicionar en los centros educativos que fueron utilizados como refugio y también que fueron afectados por la tormenta. Algunos fueron afectados, otros afectaron el acceso, ¿verdad?, de cómo llegar a estos centros educativos, pero de una forma u otra fue incidentado el proceso del inicio del año escolar en esas comunidades. Los estudiantes convocados, que comprenden los niveles inicial, primario, secundario y de adultos, para jóvenes y adultos, serían acogidos en unos 10.997 centros educativos que operan en unas 9.247 edificaciones o planteles, ¿verdad? Esto quiere decir que hay centros educativos
parecido al centro que hacemos vida nosotros, ¿verdad? Que funcionan más de un centro educativo. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo usted vio la asistencia de este nuevo año escolar, los primeros días? Bueno, profesor, yo creo que a decir verdad, las expectativas que teníamos, ¿verdad? Por la situación en que veníamos, o que se significó lunes y martes especialmente, uno entendía que la participación, sobre todo aquí en el Cibao, que fue afectado, iba a ser más tímida. Sin embargo, hubieron un centro educativo como el que trabajamos, que la asistencia fue muy representativa. Entonces, le digo que llegó más del 50% de los estudiantes, aun cuando todavía estábamos lidiando con las humedades dejadas por Fiona. Y recordar que aún todavía no están llegando los insumos o lo que tiene que ver los alimentos. Los alimentos no han llegado, se informó que supuestamente a partir del día 3 del próximo mes es que llegará el desayuno escolar, la merienda y también el almuerzo escolar. Eso es algo que no entendemos cuando antes siempre, una semana antes de iniciar, por lo menos la merienda de los niños, el desayuno, llegaba el viernes anterior al comienzo de ese año escolar. Entonces, no sabemos qué pasó, si es producto de los líos que han habido con las licitaciones, porque no podemos tirarle o echarle la culpa a Fiona de ese retraso, porque ella no tiene culpa, ya la información estaba prevista antes de. Continuamos, profesor. La ADP llamó a posponer el inicio del año escolar. Eso fueron en los centros que han sido afectados por el mismo huracán Fiona. Así es, y de esos 19, el 19 y 20 de septiembre de este mes se observó a través de imágenes y evidencias presentadas por diferentes dirigentes de ADPistas a nivel nacional los serios daños que causó este fenómeno en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro país. Y con respecto a eso, el presidente de ADP hizo un llamado que en esos lugares que han sido afectados se pospusiera el año escolar. Y sobre todo recordar que todavía hay centros de eso que están ocupados por personas que quedaron sin su techo. Le dañó sus casitas. Entonces, el incumbente de la ADP, créeme que agrupa a los maestros, hace un llamado para que se tome en cuenta de que en esas comunidades donde no hay condiciones se postergue, ¿verdad? Sí, según ADP hay 21 locales todavía ocupados por casi 500 personas viviendo dentro de ellos. Usted sabe que cuando se utiliza un centro educativo para refugiados, eso hay que pensar por lo menos 2 y 3 semanas después del fenómeno, cuando los daños han sido muy fuerte, y también pensar de que como hay niños, hay mucha gente reunida en esos centros educativos, entonces cuando ellos abandonan esos refugios hay que entonces comenzar a acondicionar el espacio de nuevo. Partiendo de ahí es que hace el profesor Hidalgo el llamado a posponer el inicio del año escolar en esa zona que fue han sido afectada. Entonces, vamos a ver, profesor, si el director técnico nos facilita un videíto que hay del Bajo Yuna por ahí, donde frente a un centro educativo colapsa la entrada. Incluso tenemos el videíto, vamos a verlo. Mírame la liga, la liga estaba. Y ahora miren el trabajo que está haciendo Daniel. Vamos a irnos con eso no aliviana. Carlos, aquí. Carlos, tiene que quitarle ese. Muy bien, ahí vimos las imágenes dejadas por los estragos de Fiona. Esto es en el Bajo Yuna, la zona de San Francisco, esa parte ahí, ¿verdad, profesor? Siempre esa zona sufre, ese puente está justo al frente de la escuela Bebedero, eso es la comunidad Bebedero. Entonces, ahí no hay forma, profesor,
de que se pueda iniciar un año escolar con esas condiciones. Cuando la entrada, el acceso a llegar está totalmente bloqueado y también hay inundaciones en el centro, según las informaciones que han fluido. Y recordar que todavía quedan fuertes lluvias por el mismo fenómeno. Sí, sigue lloviendo todas las tardes. Sí, y esa parte que son bajas y ya bien húmedas como están, tienden a inundarse fácilmente con estas aguas tan calientes. Vamos a continuar, profesor, con otra información relacionada con 19 escuelas fueron usadas como refugios, según el ministro de Educación, Ángel Hernández. Informó que por el paso del huracán Fiona, 19 escuelas están funcionando como albergue, alojando aproximadamente 400 personas. Esos es los datos de Ángel Hernández, porque ahorita hablábamos de otro dato. el profesor Hidalgo. Hidalgo, Sí. así que andan más o Tienen menos una similitud, aunque hay disparidad muy mínima. muy mínimo. Es así. Entonces el profesor dice que siempre las escuelas han sido utilizadas como refugio y lo que decíamos ahorita, profesor, que después que esa gente es movida del centro, ya reubicada de nuevo, algunos en su propia vivienda, otros las condiciones en que quedaron las viviendas no permite que se vuelvan a instalar de nuevo en su casa de una vez. Entonces dice que se pierde un tiempo cuando esa gente se reubica del centro educativo para poder poner el centro en condiciones de iniciar las labores educativas. Y hay que entenderlo, porque una persona que se le ha volado el techo de la casa, vamos a suponer que nada más fuese el techo, prácticamente todos los materiales de adentro se dañan con la lluvia. Sí. Y a lo que usted vuelve y organiza o consigue los materiales de adentro y puede volver a echar la casa, eso toma su tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. Y sin embargo hay casas que también las perdieron por completo con río. Sí. Es difícil la situación, profesor. Es difícil cuando usted ve todos sus sueños, sus ahorros, la casa representa la base fundamental de toda familia. Entonces, cuando usted ve todo eso yéndose por... Me parece que fue en el Listín Diario que vi un señor le dio un impacto en cuenta de al ver su propiedad que iba yéndose con esta lluvia. Entonces, profesor, en el mismo orden también nos referimos al comunicado que emitiera el director regional de la regional, valga la redundancia, 05, esto es en San Pedro de Macorís, el licenciado Isidro Santana Ramírez. Él emite un comunicado diciendo que se pospone el inicio del año escolar, como es entendible, ¿verdad?, en la zona de la regional 05 de San Pedro de Macorís, porque es una de las partes, profesor, que fue más afectada. Esa parte fue devastada. Incluso la autovía del este, a la altura de esa provincia, se veía que el agua salía para la autovía del este, una vía que uno entiende que tiene cierto nivel de altura para que el agua pueda correr por los lados. Hasta ahí hubo inundaciones y no sé si usted se dio cuenta que hasta el primer mandatario, cuando iba a visitar la zona, la región, tuvo dificultad para llegar. Vi un ministro ahí que decía que estaba atascado. Entonces uno en medio de la situación, ¿verdad?, también tiene que criticar. Si vamos a una zona devastada, si vamos a auxiliar gente, ¿cómo que vamos a ir por carretera cuando las informaciones oficiales, las informaciones de los medios de comunicación dicen que las vías están totalmente bloqueadas? Entonces cogemos una jipeta para el este, sabiendo de antemano que es difícil llegar. Entonces aquí no había un helicóptero que transportara ese ministro, porque yo entiendo que si se podía mover en una jipeta, en un helicóptero era más fácil. Más fácil. Aquí los cuerpos armados tienen helicóptero. Claro, los cuerpos armados tienen aquí helicóptero. Entonces el ministro iba, según las informaciones, a crear las condiciones para recibir al primer mandatario a eso de las 11, mediodía casi, y él se iba tempranito. Entonces uno tiene que, aunque no quiera, criticar esa
con esa inocencia con la que nos manejamos a ese nivel. No debería ser. ¿Qué le parece, profesor? Seguimos. El comunicado que hizo ruido durante el paso del huracán, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que reafirma que las escuelas deberían ser la última opción de la población para refugiarse. Tuvieron mucha queja. Le entraron, vea, profesor, sí, con la derecha, con la izquierda, con los dos pies, con todo lo hierba. Hasta donde yo entiendo, al ministro la escuela, las iglesias, cuando pasa un fenómeno de esta naturaleza, son los lugares que se cogen como refugio. Hay que señalar, profesor, que ese Twitter que recoge el periódico es un segundo de él, pero el primero fue diciendo que no la utilizaran, la escuela. Entonces después como que se quiso un poco recoger, con toda razón, y en el segundo Twitter ahí sí uno debe darle crédito a él, cuando él dice que sean los últimos lugares. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que queremos iniciar la clase, la sociedad quiere que inicie la clase, el Estado tiene un compromiso, todo está montado para iniciar, es lógico que el primer incumbente, ¿verdad?, que en este caso es el ministro, preocupado por el inicio de ese año, emita su comunicado. Hay que entender que había que entender es resguardar la vida, eso sí. Él debió recoger en aquellos lugares donde tengamos otros espacios, un bajo techo, una cancha, una iglesia bien edificada, porque la escuela siempre se han tomado, porque en la idiosincrasia dominicana hay la idea de que se construyen con ciertos niveles de seguridad y de garantías, ¿verdad? Entonces por ahí es que quizá el ministro pescó de inocente y lo sacaron, vamos a decir, de contexto, podríamos decir. Pero la idea debió ser esa, que fuera el último lugar en tomarse como refugio, pensando en el inicio. Vamos a darle el crédito, ¿verdad?, de que esa era su preocupación, que yo sé que era así. ¿Qué le parece? Entonces, profesor, también tenemos el comunicado tenemos la información de la renuncia, profesor. La renuncia de en el MINER de una viceministra, la viceministra Yulisa Hernández Durán, y el director de la Oficina de Cooperación Internacional, Idionis Pérez Encarnación, le pusieron la renuncia al ministro. Entonces uno se pregunta, renunciar a un cargo como es tan importante como tan importante, hay que ver si están aspirando a algo más sí, o ver, profesor, si fue que le pidieron la renuncia, porque aquí uno sabe cómo maneja la cosa a esos niveles. Entonces hay que ver si le pidieron la renuncia para pasarle, ¿verdad?, un cariñito y que no se sintieran maltratados, o sencillamente renunciaron porque no se sienten cómodas, o qué, porque son dos. Estamos hablando que la Yulisa se supone que en el organigrama está en el segundo nivel. Después del ministro viene el viceministerio, porque ese es el viceministerio de planificación y desarrollo educativo. Es una responsabilidad enorme. Todos esos proyectos, todas esas innovaciones que presenta educación cada cierto tiempo, salen de esa dependencia, de ese departamento de planificación y desarrollo educativo. Entonces también el director de la Oficina de Cooperación Internacional, que es una gente que tiene que tener un vínculo con las entidades que aportan al sistema, al gobierno, ¿verdad?, para el sistema educativo del país. Entonces hay que ver cuál es el malestar que hay ahí, o qué es lo que está pasando, si fue que le pidieron la renuncia, porque se filtra la información de que el ministro se recibió muy contento y como que no lamentó que se vaya. Continuamos, profesor. ADP Seccional San Juan, aquí hay un comunicado, atención Magisterio Sanjuanero, dice: debido a las condiciones del clima y que aún no salimos de los efectos del huracán Fiona,
este comité hace un llamado a los docentes a que este martes 20 mantengan las precauciones del lugar y reiteren a las labores docentes el miércoles 21 a la apertura del año escolar. Es decir, ellos hicieron un llamado para que no se reintegraran el martes, sino el miércoles, por los estragos que todavía quedaban por esa región. En el caso de nosotros solamente salvaguardamos el lunes y el martes regresamos a estábamos en trabajo ya. Exactamente. Eso es así, profesor. En este caso, por esa región, San Juan, la ADP hizo un llamado que se reintegraran el miércoles. El miércoles 21 y que le guardaran las condiciones creadas. Entonces el ministerio había instruido a que fuera el martes. ¿Por qué? Porque se supone que las aulas tienen que estar bien ambientadas, tienen que estar, entonces había posibilidades de que las lluvias dañaran esa decoración que tenían los profesores, esos carteles bien bonitos. Por cierto, la mayoría de las escuelas se han esmerado con la puerta, sobre todo, lo han diseñado bien. Han innovado, profesores, han iniciado este año lleno de energía, lleno de positivismo, y creo que eso es bueno, y precisamente eso es lo que está llamando el Ministerio de Educación, a que retornemos alegres y que papá y mamá acompañen este proceso. He tenido la oportunidad de visitar algunas escuelas en el transcurso de esta semana y me he dado cuenta que la mayoría van con el mismo... Sí, se han identificado con los colores. Las puertas, sobre todo las puertas, es algo que bien, prácticamente nuevo, que no lo hubiese visto todas las escuelas con las puertas bien decoraditas, bien bonitas. Eso habla muy bien del ánimo, de la decisión, de la disposición que tienen los profesores y el compromiso que han asumido con este nuevo año escolar. Profesor, también en Moca, la ADP de Moca, el presidente se llama Damián Morel, ¿verdad? También hace un llamado a los profesores para que el martes se mantengan en su casa, y que le hace el llamado también a los directores de centros educativos a que se auxilien del personal administrativo y de los líderes comunitarios para que vayan al centro a evaluar y a preparar las condiciones para que ellos también se integraran el miércoles a las labores. Pues según él, porque la mayoría de los maestros tienen una distancia muy prolongada entre su hogar y la escuela, entonces él entendía que era prudente que no se movieran de su casa y si tenían que transitar mucho un tramo muy largo, y que esa labor la hiciera el equipo de gestión o directivo y el personal de apoyo administrativo. ¿Qué le parece? Premio un estudiante graduado, el júbilo y la emoción se apoderaron este sábado del Salón de Eventos de la Universidad del Caribe, Unicaribe, al celebrarse la 45ª graduación ordinaria, donde 379 profesionales recibieron su título universitario con orgullo luego de culminar sus estudios superiores. Cabe destacar que cuando uno termina en esa carrera, uno se siente bien emocionado. Bien emocionado, eso es cierto. Un logro que cada quien como persona se impone y logra cuando llega a culminar su carrera. Entre aplauso, regocijo y evidente orgullo a flor de piel en todos los graduados, he invitado al rector de la universidad, José Alejandro Aybar Martín, sorprendió a los presentes con una premiación inédita en la historia de educación superior en el país, donde ahí tengo entendido que becó a algunos estudiantes de una vez. Profesor, hay otras informaciones ahí, y es un Twitter que circula sobre el presidente Abinader lamenta y dice que fallaron los protocolos que tenían previstos para el bono aquel que se anunció para los estudiantes que no encontraran espacio en las escuelas públicas. Entonces las proyecciones que tenían, eso se supone, estuve viendo que según ellos solamente 900 estudiantes han optado, 970 estudiantes han optado por el bono, cuando la proyección era de que habían
una cantidad muy alta de estudiantes, estábamos hablando de miles y miles. Lo que hay que ver es la facilidad que ellos le pusieron a esa persona que no pudieron inscribir sus estudiantes. No pudieron inscribirse y también, profesor, yo he escuchado... Si le pusieron mucha traba tampoco... Ese es el problema. Iban a encontrar muchas personas tampoco que recibieran ese bono. Entonces, él también se refiere a la misma información el ministro Ángel Hernández y le puedo decir que he escuchado comentarios de padres que ellos siguen albergando la esperanza de que le den un espacio en una escuela pública porque ellos no creen en la garantía que haya para de que mañana ese niño a mitad de año, el gobierno, qué sé yo, falle con el asunto del bono y que los acuerdos se le carguen a papá y mamá. Ellos entienden que van a seguir luchando para que se le abra un espacio en la escuela pública y usted ve los centros educativos públicos en esta zona abarrotados de padres toda la mañana, padres que no entienden razón, usted lo lleva, le muestra el listado, vea, no, pero que donde caben eso se le puede colocar otra silla. Ellos no entienden que ya está lleno y los centros educativos lo que se ven obligados es hacer el levantamiento con la intención de que el mismo bono, cuando llegue el momento, también facilitar esos datos a las autoridades para que puedan identificar y localizar a esos estudiantes que uno no ha podido en los centros educativos darle el espacio, pero que también esperar si ellos están de acuerdo. ¿Qué le parece? Y algo que me preocupa a mí es la sobrepoblación que hay en las escuelas. Lamentablemente, ya es que no caben más estudiantes en las escuelas públicas, están abarrotadas. Es que un maestro con 40 estudiantes, después tú no puedes venir a pedirle calidad cuando un maestro tiene 40 estudiantes en un espacio que se supone que es para 25 o 30 máximo. Y los nacionales haitianos que tenemos también hay mucho abarrotados a los centros educativos, profesor, y los ciudadanos haitianos no entienden que estamos llenos y que también la mayoría de las escuelas varios haitianos buscando inscripción por filita llegan juntos. Sí, así es. También aquí vemos clases suspendidas hasta eso es centenaria, hasta que se le entregue el centro educativo. Es un centro educativo que yo entiendo que ya tiene un 99%. 99%. Ahí nada más iba a decir, y Pizarra, entiendo yo, si tiene 99%. Si tiene 99% porque está listo para trabajar, pintado y todo. Entonces, con los chelitos que estábamos por desviar para otras instituciones que sobraban, vamos a resolverle los pupitres y la pizarra a esos centros y comprarle tiza y borrante a los profesores que trabajen. Otro comunicado, profesor. Así pueden apaciguar un poco de las escuelas que están abarrotadas de estudiantes. Así es. Hay algunas seccionales de ADP, en este caso la de San José de Ocoa, que están haciendo un llamado a todos los profesores para la reestructuración de las unidades de base que aún todavía no se han reestructurado. Están la mayoría reestructuradas, pero ya ese trabajo, según ellos, hay que entregarlo y pretenden de que este lunes que viene se concrete ese asunto ya con las escuelas que faltan. Entonces, vamos, profesor, me dice el director técnico que el tiempo se nos está agotando, pero no queremos marcharnos sin antes desearle a los profesores que sigan con esa energía, con ese entusiasmo que vimos en esta primera semana, en estos primeros 3 días que pasaron, ¿verdad, profesor? Porque es la mejor forma de trabajar. Usted va lleno de energía, las cosas le salen bien, el estudiante entiende, usted se cansa menos, porque si llegamos, como decimos, a chicopalá, como dicen los mexicanos, entonces los trabajos se hacen más difíciles. Vamos a dar lo mejor en este año y esperemos que las cosas se mantengan estables. ¿Qué le parece? Ha sido todo de nuestra parte por esta semana, esperando que le den seguimiento, cualquier cosa nos dejen su comentario. Sí, nosotros le escuchamos. Bye bye. Bye bye.